Pues hoy en la entrevista vamos a pasar revista a este libro, El psicoanálisis en el siglo XXI. ¿Qué tan vigente es la teoría psicoanalítica y particularmente la lacaniana en estas épocas? Le doy la bienvenida a Ana Viganó, le agradezco muchísimo que esté conmigo. Gracias. Y le agradezco también mucho a Silvana Di Rienzo que estén en este espacio. Muchas gracias. Pues déjenme arrancar con una primera pregunta. El psicoanálisis tomó una enorme importancia en el mundo, particularmente en el siglo XX. Y de pronto empezaron a aparecer muchas otras expresiones, derivaciones incluso muy distantes del psicoanálisis, que podrían ser hijas o hijos del psicoanálisis, pero han navegado muy lejos. Y en ese sentido la competencia ha sido muy grande. ¿Sigue siendo vigente esa matriz psicoanalítica hoy con tantas expresiones y por qué? Excelente tu pregunta. Hay que decir efectivamente que Freud ha impactado en el pensamiento occidental con su invento del psicoanálisis, pero sobre todo con el concepto de inconsciente. Es un concepto que ha permeado en la cultura y hoy todos podemos tener hasta incluso chistes en relación a nuestro propio inconsciente. Por la vía de los sueños, por la vía de los lapsus, actos fallidos, por los chistes y su relación con el inconsciente. Podemos interpretar a los políticos que cometen lapsus en sus campañas, los periodistas saben de eso. La cultura occidental ha quedado totalmente atravesada por el descubrimiento freudiano y por todo lo que él elabora. Pero el inconsciente que ha pensado Freud, que ha descubierto, que ha trabajado, es solidario de su época. Entonces, efectivamente, el dispositivo psicoanalítico que se inventó para tratar el inconsciente y los sufrimientos estaban vinculados a la época. Entonces, es cierto que a medida que va pasando el tiempo, los sufrimientos y la misma noción de inconsciente se va transformando y con él el psicoanálisis. El psicoanálisis con seguidores, lectores, estudiosos de Freud que han seguido sus trabajos y han avanzado un poco más y efectivamente, como bien tú dices, muchas otras perspectivas que toman algo o no necesariamente de este descubrimiento, pero que sí, sin dudas ofrecen alternativas diferentes. Justamente el texto de Ana arranca con una frase que a mí me interesó, me llamó muchísimo la atención. Cuando dice, es que quizá el principal invento no es el psicoanálisis, sino la figura del psicoanalista o de la psicoanalista. En efecto, un poco el medium que permite traducir el inconsciente y volver conscientes a partir del diálogo y de alguien que puede llevar esa conversación. Sí, es una frase muy interesante porque sin psicoanalista no habría psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es ante todo una práctica, más que un corpus teórico. Es una práctica y en función de esa práctica se van repensando, se van volviendo a interrogar los conceptos desde Freud, por ejemplo, los conceptos freudianos, lo que todo el tiempo nos interrogamos de alguna manera, en el trabajo de escuela, en los trabajos con colegas y demás, es si estos conceptos hoy nos sirven para dar cuenta de la práctica. Entonces, por ser una práctica justamente, sin psicoanalista no habría psicoanálisis. Me siento un poco, quizá la vulgaridad me la van a perdonar, como en el efecto huevo-gallina. Freud no tenía un psicoanalista con el que hablar, sino interpretaba él mismo. Él era el psicoanalizado y el psicoanalista. Es decir, que no tiene que ser el psicoanalista un tercero, puede ser uno mismo. En el caso excepcional de Freud, él era el primero, era el que estaba poniendo las primeras piedritas al camino para poder caminar. No obstante, él tuvo una interlocución muy importante que se puede interpretar como una especie de interlocución similar al que se podría tener con un psicoanalista, que era su amigo Fliess, e intercambiaban cartas que están publicadas y él iba elaborando sus ideas y sus trabajos con este interlocutor que era su amigo, que era doctor, que era de confianza. Porque el psicoanalista lo que establece en el mundo es un nuevo lazo, un lazo que no existía. No existía el lazo transferencial que se arma para vivir la experiencia psicoanalítica con un psicoanalista. Es esa la invención, por eso arranco con eso en las primeras páginas del libro y por eso queremos colaborar con la posibilidad de hacer llegar la experiencia a quien lo desea de un psicoanálisis para lo cual se necesita un psicoanalista. Bueno, entramos ahora al tema de las épocas.
En efecto, de algo distinto se alimentaban las mujeres y los hombres en el siglo XIX, o su inconsciente se alimentaba de referentes culturales que hoy han mutado. Algunos siguen idénticos y otros han cambiado. Entonces, ese alimento del inconsciente ha dado vueltas y en ese sentido supongo que también la técnica, ¿no? El corpus de conocimientos ha tenido que cambiar. Ahí te pregunto, Silvana, ¿dónde podrías tú los acentos de esos cambios? Pensando, a ver, sí, por supuesto que han cambiado. Las épocas han cambiado. Si pensamos en la época freudiana del inicio del psicoanálisis. El patriarcado entero, patriarcado, ¿no? El imperio austrohúngaro, prohibiciones, represión, el contexto, digamos, las coordenadas de su cultura eran absolutamente, diría, hasta contrarias a las coordenadas de la cultura actual, digamos, de la contemporaneidad. Por eso un poco hacía referencia a esta necesidad de volver a poner a prueba los conceptos y pensarlos si nos sirven para el sujeto contemporáneo, de alguna manera, ¿no? O cómo pensarlos, cómo repensarlos. Un poco creo que el gran cambio, han pasado en el medio, mucha agua ha pasado bajo el puente, pero desde la época freudiana a hoy, por ejemplo, la censura. Hoy es algo, la represión. Hoy es algo ¿censura pública o la autocensura? ¿O las dos? Ambas, diría. Hoy vivimos en un mundo donde, contrariamente, hay una apertura que hubiera sido impensada en la época freudiana, por ejemplo. Y son puntos que nos tocan subjetivamente. Uno de los grandes cambios epocales es la relación con la sexualidad. Sin duda. Me voy a corte y me cuentan un poco cómo podría hoy interpretarse o reinterpretarse la sexualidad de la generación Z, que me choca utilizar estos términos, pero pues desde luego no es lo mismo que la generación Freud. Vamos a corte, volvemos un momento. Estamos hablando del psicoanálisis en el siglo XXI. Tengo conmigo a Silvana Di Rienzo y Ana Vigano. Les agradezco muchísimo que estén aquí. En un momento más seguimos conversando. Bueno, pues estamos hablando del psicoanálisis y qué tanto le dice a los seres humanos en este siglo XXI. Hace un momento, antes de corte, dejé el tema de la sexualidad porque, bueno, a final de cuentas es un elemento fundacional de la identidad y en ese sentido es la gran descubierta de Freud y es como esa relación de nuestra identidad con nuestra sexualidad, con sus represiones, con sus libertades, nos constituyen como persona y muchas de las pulsiones pasan por ahí. Yo, asumiendo esto como una premisa verdadera, también tenemos que aceptar que esas pulsiones han cambiado, porque las restricciones, porque las identidades han cambiado, o incluso la sexualidad está encontrando en las nuevas generaciones expresiones que imaginamos que podían existir, pero nunca que se iban a materializar como hoy. Ahí les pregunto, en la práctica cotidiana, en la clínica cotidiana, ¿con qué se están encontrando respecto a la sexualidad y cómo confrontarlo con los conceptos, ahí sí me atrevo a decir, quizá arcaicos de Freud, del propio Lacan? Sí, es verdad que, como decíamos, es una época totalmente diferente pensando la sexualidad. Creo que también hay un enfoque desde el psicoanálisis en relación a la sexualidad y la relación del propio sujeto con su sexualidad. Lo que por ejemplo, en las consultas, en realidad la gente va a hablar, quien pide una consulta con un analista va a hablar de lo que sufre. A veces sufre en relación a la sexualidad, a veces su síntoma se presenta de otra manera, pero sí es una época muy distinta. Y eso tiene sus consecuencias, por supuesto que sí, pero es muy difícil hacer una generalización, porque estas coordenadas nuevas de la época, bueno, nos tocan uno por uno. Es muy difícil desde el psicoanálisis hacer una teoría general. Hacer una teoría general de que, bueno, entonces todos afectados por, digamos. Ana, cuando empezaste a hablar hace un momento, referías a algo que es muy evidente en algunas sociedades y no en otras. O sea, es muy difícil aproximarse a la cultura argentina, cualquier cosa que eso quiera decir, sin asumir que está atravesada, desde luego, por el psicoanálisis. Se haya tomado o no psicoanálisis, el léxico, los términos.
me parece que algo similar ocurre en la cultura francesa, ¿no? Sí hay una matriz psicoanalítica muy fuerte. Pero hay otras sociedades que vieron pasar el psicoanálisis a mucha distancia de su propia identidad. Y lo voy a decir muy rápido, quizá con exageración, y eso se nota. Entonces, esta afirmación que tú decías es que el psicoanálisis ha entrado en la cultura de tal manera que ya ni siquiera lo percibimos. Sí, es cierto, pero ha entrado en distintas culturas de distintas maneras. Y ahí me gustaría un poco tu reflexión, regresarte a ese punto donde dejaste las cosas hace un momento. Efectivamente es así, efectivamente Argentina, Francia y algunos otros países, Italia, España, hay algunos países, Alemania está bastante permeado los conceptos psicoanalíticos y en otros no tanto, pero en la cultura en general se piensa en términos psicoanalíticos muchas cosas, aunque no sepamos que provienen de allí. Por ejemplo, incluso ahora que se están cuestionando algunos términos psicoanalíticos que para el psicoanálisis ya estaban superados de algún modo, pero la época va reflexionando, el tema que traías del patriarcado y pensar, por ejemplo, la familia, si tiene que ser monoparental o no monoparental, si mamá y papá, si el complejo de Edipo y eso tiene que ver, es sin duda porque Freud ha permeado en la cultura. Hoy está para discutirse eso. Nosotros ya lo habíamos discutido hace rato. Hace rato que estamos pensando en más allá del padre. La caída del padre es evidente hace muchísimo tiempo, de la figura paterna, de la imago paterna. Fue uno de los primerísimos textos de Lacan. Además, la introducción de Lacan va por la vía del más allá del padre. Cuando lo hay, se puede servirse uno de él, y si no lo hay muchas otras cosas que hacen de suplencias para que la gente se constituya subjetivamente y tenga vidas felices. No necesitamos pensar en torno, por ejemplo, de la figura del padre y el patriarcado. Pero claro, Freud ha sido muy fuerte, ha sido el precursor, y sí permeó en la cultura. Entonces, cuando se piensa en psicoanálisis, a veces se piensa en el primer psicoanálisis. Incluso se discute con aquel cuando el psicoanálisis en sí mismo ya superó algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, el Edipo, que está muy difundido. También Woody Allen ha difundido. Claro, se ha encargado. Edipo, bueno. Voy a la última pregunta y a ver si puedo explicarme bien. Hace algún tiempo me topé con un texto de Stefan Zweig sobre tres, digamos, intelectuales que nacen en el siglo XIX. Mesmer, ¿no? Por un lado, que es el que inventa la hipnosis y el trabajo también con magnetismo. El otro era Freud, y ya no me acuerdo quién era, una mujer que está ahí en esa biografía. Y decía, bueno, en ese momento los tres podían estar hablando de cosas que no existían. O sea, el inconsciente no había manera de probarlo, punto. O sea, podía ser un invento. Hoy, con la neurociencia y con todo el trabajo que se puede hacer con resonancias, con trabajo de laboratorio, resulta que había más de una descubierta, tanto de Freud como de Lacan, que hoy uno puede observar el cerebro. Esto está cambiando el psicoanálisis de alguna manera, lo está nutriendo, está dialogando de una manera distinta con ese corpus de conocimiento al que hacían referencia, y con esto cierro. Nosotros estamos en diálogo permanente con las otras disciplinas y la neurociencia es una de las grandes disciplinas del momento. Todas las cuestiones biológicas, avanzando con la técnica, sobre todo la tecnología que nos permite acceder a cosas que no podíamos acceder antes, sin dudas. Pero efectivamente, la constitución del sujeto humano aún no se ha definido totalmente por ninguno de estos modelos, ni neurocientíficos, ni el psicoanálisis, ninguno da la totalidad. Y nosotros rescatamos aquellos aspectos que aún no están iluminados, y eso no quiere decir que mañana no lo estén, pero aún no están iluminados por la neurociencia. Es que la gente aún quiere hablar, no le interesa solamente saber en la imagen que obtiene en un estudio si se activa o no se activa una cierta área de su cerebro cuando algo sucede en sus emociones. Quiere hablar y quiere resolver por la vía de la palabra, porque todavía confiamos en las palabras y confiamos en que estos intercambios nos transforman de alguna manera, porque todavía creemos en la palabra, es que la gente quiere seguir hablando. En muchos espacios, el psicoanálisis es uno de ellos. El psicoanálisis es uno de ellos y que se ocupa de, ya despejándonos de los conceptos tradicionales de inconsciente, se ocupa de aquello que por ahí Miller, me preguntabas hace un ratito, dice que es el guión que traemos, sea neurocientífico, biológico, genético, social, familiar, de tradiciones, de cultura, de lenguaje, o todo eso junto, tenemos un guión que es el libro de nuestra vida, un ejemplar
una sola tirada en el que está escrito, lo llevamos a todas partes y lo desconocemos la mayoría de las veces. Entonces, conocer, leer y eventualmente reescribir ese libro de la vida es posible. El psicoanálisis coopera con esa posibilidad y en eso es una herramienta de libertad. Ana Villano, muchísimas gracias. Silvana Di Renzo, muchísimas gracias por esta conversación y por traernos este libro, El psicoanálisis en el siglo XXI, una serie de textos justamente que permite actualizar una serie de conceptos y darnos cuenta de su vigencia ahora en nuestra temporada, en nuestra época. Gracias.